Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este día 6 de nuestro curso 8 días para elevar el espíritu. Como siempre, damos gracias, antes que nada, para poder iniciar. Bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, que por tu palabra surgen todas las cosas y nos has permitido llegar hasta este momento. Hoy vamos a tener una clase muy interesante, dándole un poco la continuidad a la clase anterior. El tema de hoy, día 6, habla sobre la guerra. Definiciones de guerra. Vamos a comenzar por aquí. 1. Desaveniencia y rompimiento de la paz entre dos o más potencias. 2. Lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3. Pugna entre personas. 4. Lucha o combate, aunque sea en sentido moral. Y número 5. Oposición de una cosa con otra. Mas, sin embargo, hay otras variantes como resultado en la búsqueda de la definición de guerra en la Real Academia Española. Variables de guerra son guerra abierta, a muerte, guerra campal, civil, de bolas, de cifras, de las galaxias, de nervios, de palos, de posiciones, de precios, de trincheras, electrónica, guerra fría, galanza, preventiva, psicológica, santa, sin cuartel, sorda y sucia. Estas son las que vienen en la página de la Real Academia Española como complementos de guerra. Sin duda alguna, existen muchas variables o aplicaciones para la guerra, mas sin embargo, la Real Academia Española no incluye la variante de guerra más importante de todas, misma que ha definido la vida de las personas en cada momento de su existencia a través de la historia. Vamos a ver cuál es. Guerra espiritual. Como vimos la clase pasada, la fidelidad es un tema delicado y de suma importancia. De ahí parten los bandos, por así llamarle, de la guerra espiritual, dependiendo tu inclinación y fidelidad. Lo importante a saber es lo siguiente. Perdón. No importa si tienes conocimiento de la guerra espiritual o no. Si no te interesa ser parte de ella o incluso prefieras no saber nada de ella. Lo importante es que todos, absolutamente todos, formamos parte de la guerra espiritual. Queramos o no queramos. Eso no, así que eso nadie nos preguntó, efectivamente. Eso no tiene que ver si sabemos, si queremos participar, si no queremos participar, si quiero saber de ella, si no quiero saber de ella, en lo absoluto, o cualquier variable, cualquier combinación. Aquí lo importante es que uno quiera o no, por ser un ser vivo y por ser un ser humano, automáticamente está dentro de esta guerra espiritual. ¿Por qué sucede la guerra en general? Una guerra generalmente comienza en cuanto dos lados no están de acuerdo en cómo están llevando su relación, a tal grado que parece insoportable o prefieren, al menos una de las partes o las dos, llevar sus diferencias a un nivel más grave, es decir, más alto, no podemos decir más alto porque estamos hablando, cuando referimos de altura en estos temas, hablamos de altura, digamos, espiritual, pero sí más grave, más pesado, más fuerte la cosa, donde están dispuestos a combatir contra el otro lado, ya sea para imponer sus reglas al otro o defenderse de las reglas del oponente. Como ven,
aquí empezamos a darle un poquito de forma al concepto. Aquí estamos hablando de defender tus reglas o defender las del oponente o imponer tus reglas y el otro pues que no se deje. Como decía una tía de Marisol, medio mundo a molestar y el otro medio mundo a no dejarse. Y bueno, en esas andamos, al parecer. Hay siempre un lado que opina una cosa y otro lado contrario opina precisamente de forma contraria. Existen dos principales reglas o caminos opuestos. Esta es una cita que viene en el libro de Deuteronomio. Hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, bendiciones y maldiciones, y al cielo y la tierra como testigos. Es decir, pongo al cielo y la tierra como testigos. Los cielos sabemos que se refieren a los mundos superiores y la tierra se refiere a esta dimensión de Malkut, a todo lo que es el mundo físico. Entonces, ¿qué quiere decir cuando dicen y pongo como testigo al cielo y la tierra? Quiere decir que pongo al mundo espiritual y al mundo terrenal, físico, como testigos de, de todo esto que está poniendo Dios delante de nosotros. Punto y aparte, el camino de la derecha y el camino de la izquierda, las reglas de la luz y las reglas de la oscuridad, las leyes de la Torá y las leyes del hombre, las leyes espirituales y las leyes naturales. Todo esto son variantes de caminos de las cuales, caminos opuestos, en la cual Dios pone delante de nosotros. Ya sea que lo veamos de una manera o de otra, al final de cuentas siempre hay estos dos caminos, derecha e izquierda, y son opuestos prácticamente. Cada quien decide en cuál de estos se va colocando conforme a su proceder. Una cosa es lo que pensemos, otra cosa es lo que decimos, otra cosa es lo que hacemos y otra cosa es lo que no hacemos, como bien dicen por ahí. Entonces, con nuestras acciones vamos manifestando nuestra voluntad y diciendo cuál es nuestra tendencia con lo que decimos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, o sea, con toda nuestra existencia, vamos diciendo al universo, diciéndolo a Dios, a la luz y a la oscuridad, cuál es nuestra tendencia y hacia dónde nos vamos inclinando. ¿Recuerdan esta frase del día 5? Dice, Dios se encuentra en el mundo creado con él, no en el creado por el hombre. La guerra espiritual es la más antigua de todas. Es el enfrentamiento constante entre la luz y la oscuridad. Dicen los sabios de la Torá que Dios miró la Torá e hizo la creación. Es decir, así como para construir una casa, el arquitecto primero tuvo que diseñar los planos, asimismo, la creación, para ser creada, tuvo que haber tenido una fuente o unos planos. Esos planos es la Torá. Entonces, en la Torá se basó Dios para realizar la creación. Por eso es que ahí está codificado todas las reglas del juego y todo el manual de cómo funciona o cómo podemos funcionar e interactuar en esta creación que él hizo a partir de la Torah. Es por ello muy importante precisamente que vayamos aprendiendo cada vez más de ella. Ahí está delimitada
las reglas de cómo actuar ante la luz y ante la oscuridad. Las leyes de la luz están codificadas en la Torá y en el Zohar. El Zohar es un libro que fue escrito que como no me acuerdo si 1500 años después o cuánto. Y bueno, lo que sí me acuerdo del Zohar es que fue escrito en el año, creo que en el 70 de la era común. El Zohar es la decodificación de lo que es la Torah. La Torah está totalmente codificada y hay 4 niveles para entender la Torah. El primer nivel, que es llamémosle literal, lo que tú lees del versículo, lo que entiendas, eso es válido. Es decir, su sentido literal. Es la forma más básica de entender la Torah. Bueno, el cuarto nivel, que es el más, el que contiene los secretos de la decodificación de la Torah, es en donde entra esta categoría del libro del Zohar, que se llama Sot, que significa secreto. Los secretos de la Torah están decodificadas dentro de este libro del Zohar. Entonces, obviamente es muy bonito y se requiere tiempo y el gusto y las ganas de ir conociendo a Dios a través de su Torah, a través del estudio. Y de ahí nos van los sabios y las enseñanzas, nos van decodificando poco a poco la Torah para que la vayamos entendiendo. Nuevamente, si la leemos en el sentido literal, muy pocas cosas le vamos a entender. Es por eso que necesitamos de ayuda o de un maestro, o mucho material de apoyo para irle dando sentido a este escrito que es la Torah. Lo que es el Nuevo Testamento, como es hecho por el hombre, es mucho más fácil de entender, si se dan cuenta. Si ustedes leen la Torah o lo que generalmente se conoce como el Antiguo Testamento, hay muchas cosas que no se entienden o que no tienen sentido. Entonces, por lo tanto, no queda clara. Si leen el Nuevo Testamento, pues queda mucho más claro lo que están tratando de decir, precisamente porque es hecho por el hombre. La Torah es dictada por inspiración divina y es de ahí que es tan complejo su codificación que necesitamos precisamente ayuda. Dicen que hay una especie de libro hecho por el autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, en donde la primera palabra del libro de Génesis, que es Bereshit, tiene 70 formas diferentes de interpretar el significado de Bereshit. Eso quiere decir que hay 70 formas diferentes de interpretar la Torah. Y eso nos trae como enseñanza que hay 70, por lo menos 70 formas diferentes de poder explicar un tema o un punto. Que no solamente nos quedemos con una explicación, sino hay muchas otras explicaciones. Si se dan cuenta, nosotros tratamos de explicar los temas de una manera, de otra y de otra. Muchos son similares, varían en detalles, pero todos tienen la tendencia hacia el mismo punto. Y es precisamente esto, porque hay tantas formas de ver la explicación que es importante tratar de explicar cada una de ellas. Por eso nos hacemos tantas bolas luego.
Siguiente, la guerra espiritual que vivimos las personas también tienen muchos matices. Por ejemplo, en el principio, que es lo que les acabo de decir, en el principio en hebreo se dice Bereshit. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí estamos hablando de luz versus oscuridad, energía versus materia, nuestra luz versus nuestra oscuridad, humildad versus ego, buen hablar versus mal hablar, buena inclinación versus mala inclinación, buenas cualidades versus malas cualidades, fidelidad versus infidelidad, que fue la clase 5. Y como resultado, lo que toda persona quiere paz y no caos. O sea, paz versus caos. Todo el mundo en sus vidas quiere paz, principalmente salud, y abundancia económica, tranquilidad, felicidad, etcétera. Son sinónimos ya apegados a esta palabra de paz. Entonces, cada uno de estas matices, como le nombramos ahorita, tienen toda una explicación detrás. Luz, ya vimos un poquito de la luz. De oscuridad vimos un poquito en esa misma clase. Y de ahí se derivan todas las demás. De cualquier forma, como le llamen, en sus contrarios, bueno y malo, al final de cuentas es el resultado de esto, luz versus oscuridad. En todos los matices, es decir, necesitamos ir conociendo la mayor cantidad de matices posibles, porque cada uno de ellos conlleva una gran enseñanza, una gran lección detrás de ellos. Y es por eso que necesitamos ir aprendiendo la mayor cantidad de enseñanzas posibles, para ir reafinando cada vez más nuestras cualidades, nuestra alma, y que nuestra alma cada vez esté más ligera, es decir, con menos oscuridad o menos carga, menos peso, y por lo tanto cada vez sea más factible elevarse, ahora sí que ir y venir, subir a los mundos superiores con nuestro Padre y regresar con nosotros mientras sigamos aquí. Y así sucesivamente, y esta luz, irla compartiendo con nuestros familiares, con compañeros de trabajo, conocidos, en fin, como dicen las oraciones, con la raza de la humanidad. ¿Cómo se gana la guerra? Con la conciencia correcta, el deseo por la luz, el control o restricción de los deseos egoístas de solo recibir para uno mismo. Conectar positivamente, es decir, en forma bonita, con los placeres de la vida, como cantar, pintar, bailar, comer, convivir, amar, estudiar las cosas del mundo y estudiar la Torá, conectar con la naturaleza, en fin, con el mundo y la vida que el Creador hizo para los seres vivientes. Recuerden la frase, Dios está en el mundo creado por Él, no en el creado por el hombre. Entonces ahí es donde lo vamos a encontrar principalmente. No lo vamos a encontrar en el teléfono, en la tablet, en fin. Digamos de primera mano, lo vamos a encontrar en el mundo que Él creó. Por último, en el sexto día, analiza lo siguiente. ¿Hasta dónde realmente hago la paz y no la guerra? Ciertamente, ¿hasta qué punto estoy consciente en qué lado me encuentro? Haré el compromiso con la luz de aprender más de ella y de poner en práctica lo aprendido, restringiendo mis malas cualidades y ayudando a los demás. Siendo así, me puedo considerar que voy por el camino correcto. Este es un importante paso para elevar el espíritu. Como ven, tiene
tiene muchas, podríamos hablar muchísimo más de este tema que va ligado al anterior y a los anteriores. Sin embargo, cada vez vamos armando un poquito mejor este pequeño rompecabezas que hemos puesto de 8 piezas. Espero que les sirva. Cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber. Sé que es muy interesante, les va a servir mucho y mucha suerte con todo esto, todos esos pensamientos que van a empezar a tener, a filosofar, a, a darle vuelta de toda esta situación que sucede en el ámbito espiritual. Gracias y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.